En los ríos de movimiento lento y otros hábitats de agua dulce de América del Sur, principalmente en la cuenca del Amazonas, vive un temido depredador. El gran caimán negro, o también conocido como jacaré negro, llamado científicamente Melanosuchus niger, es un saurópsido aligatórido, y es la única especie de melanosuco viva. Recibe su nombre debido al color oscuro de su piel en la etapa adulta. Este caimán es el depredador más grande del ecosistema amazónico. Aunque su tamaño promedio es de 4 metros, se han registrado individuos que alcanzan los 6 metros de longitud. El caimán negro es un cazador nocturno, que se apoya en su agudo sentido de la vista y de la audición para encontrar comida. Pueden devorar animales como venados o capibaras, e incluso tapires y otros mamíferos de gran tamaño. Como su nombre común y científico lo implican, el caimán negro tiene una coloración oscura cuando es adulto. En algunos individuos, la coloración oscura puede parecer casi negra. Además tiene bandas grises a marrones en la mandíbula inferior. Los juveniles tienen una coloración más vibrante en comparación con los adultos, con bandas prominentes de color blanco a amarillo pálido en los flancos, que permanecen presentes hasta bien entrada la edad adulta. La cabeza es grande y pesada, una ventaja para atrapar presas más grandes. Tienen una piel gruesa y escamosa, y sus ojos y narices están ubicados en la parte superior de su cabeza. Esto les permite ver y respirar mientras el resto de su cuerpo está bajo el agua. Se han realizado pocos estudios ecológicos sobre la especie, pero el caimán negro tiene su propio nicho ecológico que permite la convivencia sin demasiada competencia. Como el depredador más grande del ecosistema, también puede ser una especie clave, desempeñando un papel importante en el mantenimiento de la estructura del ecosistema. La reproducción tiene lugar en la estación seca. Las hembras de esta especie se reproducen solo una vez cada 2 a 3 años, y ponen, en promedio, de 30 a 60 huevos a la vez. Aunque las caimanes madre protegen sus nidos, muy pocas crías sobreviven hasta la edad adulta. Cuando son crías son vulnerables a ser cazados por roedores, coatíes, aves y otros animales. La esperanza de vida de este gran depredador es de entre 13 a 80 años. Y su peso ronda alrededor de los 95 a 300 kilogramos. En el agua, puede alcanzar una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. El caimán negro puede encontrarse como un animal nativo en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana y Perú. Aunque no tienen un depredador natural, hay alguien lo suficientemente poderoso para capturarlo y asesinarlo. Ese es el poderoso jaguar. De un solo salto, y directo al cuello, clava los dientes. El caimán no puede hacer nada. Aunque el caimán luche y trate de escapar, nada puede hacer ante el rey de la selva. Luego el jaguar lo arrastrará hacia la orilla, y finalmente lo devorará. A pesar de su aparente fiereza, no se encuentra entre los reptiles más agresivos. Pero lamentablemente,
el caimán negro se considera como especie amenazada. Los humanos cazan a los caimanes negros por su cuero o su carne. Su caza aumentó desde las décadas de 1940, llegando a los años 1970 con muchas poblaciones amenazadas. Se estima que casi el 99% de las poblaciones de caimanes negros han desaparecido durante el siglo XX. Además, los caimanes negros están amenazados por la pérdida de hábitat, por la tala de árboles y la desecación de pantanos y cursos de agua. La mayoría de poblaciones están amenazadas, pero existen poblaciones locales en Perú, Ecuador, Brasil y Guyana que aún gozan de buena salud.